tema que vamos a tratar en esta ocasión lo he titulado Nuevo nacimiento y nueva criatura no es la misma cosa. El nuevo nacimiento es un acto de la gracia divina donde Dios engendra a su hijo o a su hija. La nueva criatura es el resultado del magisterio de la Iglesia. Es decir, Dios engendra a la persona cristiana y la Iglesia la va a educar, integrando en ella el sistema de valores cristianos. El gran fallo que ha tenido la Iglesia históricamente ha sido en la formación de la persona cristiana. Si yo le pregunto a usted cuál ha sido históricamente el peor enemigo que ha tenido la Iglesia, ¿cuál sería su respuesta? Hay personas que dirían que el peor enemigo que ha tenido la Iglesia es el diablo, otros dirían que es el mundo, otros dirían que es la cultura corrupta, y así muchísimos tendrían opiniones diferentes. Históricamente, el peor enemigo que ha tenido la Iglesia es la persona que asiste a la Iglesia, pero no ha integrado en su conducta el sistema de valores de la Iglesia. En la historia de Cuba se considera de que uno de los primeros que se opuso a la invasión española fue un indio llamado Atuey. Y Atuey fue capturado por las fuerzas españolas y condenado a muerte. Cuando lo amarraron para quemarlo, momentos antes el cura se acercó a Atuey y le dijo que besara la cruz. Atuey le preguntó, ¿para qué quieres que yo bese la cruz? Y dijo el cura, para que vayas al cielo. Y Atuey le preguntó, ¿y en el cielo habrán españoles? Y el sacerdote le respondió, el cielo está lleno de españoles. Y Atuey le contestó, mándame para cualquier otro lugar menos para el cielo. ¿Fue la reacción de Atuey un rechazamiento del cielo de Dios, del cielo que habla la fe cristiana? No, fue el rechazamiento del cielo de los españoles. ¿Cómo va a querer este indio ir a un lugar que está poblado por la gente que invadió su tierra, que violó a sus mujeres y que los esclavizó? Claro que el rechazamiento no es al cielo de Dios. Se atribuye a Nietzsche las siguientes palabras: ha habido en el mundo un solo cristiano y ese murió en la cruz. A Gandhi se atribuye haber dicho, no tengo problemas con Cristo, tengo problemas con los cristianos. Yo tuve un profesor de historia del sistema transatlántico de esclavitud. Este hombre era de África, de la raza negra, un intelectual, un hombre que llenaba el pizarrón de datos históricos y nunca lo vi con un papel en las manos. Este hombre podía dar fechas y nunca se refería al siglo XII o al siglo XIV, que tenía 100 años para no equivocarse. Él escribía en el pizarrón el día, el mes y el año. Un hombre de una educación excelente. Yo pensé que ese era un buen material, una tierra fértil para hablarle del Evangelio. Y cuando le hablé a mi querido profesor de la fe cristiana, me dijo, yo no puedo ser cristiano. Y le pregunté que por qué. Y él me dijo, porque los cristianos nos esclavizaron. Y yo le dije, no, usted está equivocado, los cristianos no lo esclavizaron. Gente que se llamaba cristiana lo esclavizó. Y él me dijo, esa distinción que tú haces, yo no la puedo hacer. Los que nos esclavizaron se llamaban cristianos, por lo tanto el cristianismo nos esclavizó. El gran fallo de la Iglesia ha sido no integrar en la conducta de los miembros de su Iglesia el sistema de valores cristianos. Hay una enajenación de la Biblia, hay un abandono de lo que la palabra de Dios dice, que es lo que ha creado el problema que tiene la Iglesia. A mí me dijo un pastor en la ciudad de Miami, si se enseña lo que tú enseñas, se divide la Iglesia.
Y yo le dije, no, estás equivocado. La Biblia no divide la iglesia. La Biblia separa de la iglesia lo que no es la iglesia. Lo que sucede es que hoy la Biblia ha desaparecido de la iglesia. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo tenía uno de mis libros solamente en notas, que lo presenté a un grupo de líderes cristianos de una denominación que decían tener el Evangelio completo y estar llenos del Espíritu Santo. Al empezar la presentación yo dije que lo único que yo iba a usar para hacer las afirmaciones que haría sería las Sagradas Escrituras, la Biblia, y que lo único que yo aceptaría en la discusión y en la crítica que seguiría a mi presentación era la Biblia. Se paró un pastor y dijo, el autor tal dice tal cosa. Y yo le dije, ponme eso en versículos de la Biblia. Y no lo hizo. Se paró otra persona y dijo, en el concilio tal se decidió tal cosa. Y dije, ponme eso en versículos de la Biblia. Y no lo hizo. Se paró el superintendente y dijo, aunque esto no está en la Biblia, es un pensamiento de mucha sabiduría. Y yo le dije, ponme esa sabiduría en versículos de la Biblia, y no lo hizo. Semanas después me encontré con uno de los ejecutivos de esa denominación en una reunión interdenominacional, y él me dijo, de Ávila, a ti no se te podía probar contrario a lo que tú habías afirmado porque tú solo dejabas usar la Biblia. Y ellos me consideraban a mí liberal y ellos conservadores. Sin embargo, ellos no usaron la Biblia y yo sí usé la Biblia. La Sagrada Escritura está completamente desaparecida de la iglesia. Y yo he trabajado con denominaciones distintas, no sé con cuántas diferentes denominaciones yo he trabajado. Yo llevo casi 70 años en el ministerio cristiano trabajando con congregaciones independientes o asociadas con denominaciones que unas llaman históricas, no sé por qué. Parece que las otras no están en la historia. Y siempre la confrontación ha sido con la ausencia de la Biblia. Cada vez que la institución y la Biblia han chocado, pierde la Biblia. Terminada una reunión de misiones en la que yo presenté una conferencia, uno de los ejecutivos me llevó al aeropuerto y en el camino me dijo, de Ávila, tú eres un hombre de mente muy independiente. Yo quisiera ser como tú, pero no puedo. El hombre tenía un posgrado en educación. Y yo le dije, claro que tú sí puedes, pero no quieres. Y entonces me dijo, es que tú sabes que uno es fruto del sistema. Él sabía que si él pensaba de manera que chocara con los principios de la institución a la que él pertenecía, él estaba arriesgando su membresía. Otra persona de las iglesias históricas me dijo, yo creo como tú crees, pero a mi edad no puedo arriesgar mi jubilación. Él sabía que si él se deslindaba de lo que la institución decía, él estaba arriesgando su posición. A mí me dijo uno de una de las iglesias históricas famosas, me dice, refiriéndose al libro que contiene todas las declaraciones de fe y todas sus regulaciones, me dice, tú puedes meterte con la Biblia y no te va a pasar nada. No te metas con este libro porque vas a tener muchos problemas. No acabamos de entender que la fe cristiana no es una abstracción. La fe cristiana es conducta. Hace muchos años yo supe del testimonio de una china de los tiempos de Chiang Kai-shek. Y esta mujer dice en su testimonio, yo me eduqué en una escuela cristiana, pero el director nunca me habló de Dios. Usted se sorprende cuando escucha a una persona decir, me eduqué en una escuela cristiana, pero el director nunca me habló de Dios. Sin embargo, en el testimonio ella continúa diciendo, pero yo conocí a Dios a través del director. ¿Cómo es posible que si el director nunca le habló de Dios, ella tuvo la experiencia de la conversión a través del director? Muy fácil. El director no le habló de Dios. El director articuló en su conducta la conducta de Dios.
o el mensaje de Dios. Por eso alguien ha dicho, vive el Evangelio. Y si algún día tienes que decir algo del Evangelio, pues dilo. El cristianismo es conducta. Ahora, el nuevo nacimiento, si la persona muere seguido al nuevo nacimiento, va a estar en el cielo. Si no desarrolla la nueva criatura, no estará en el cielo. Por ejemplo, el ladrón en la cruz nació de nuevo, pero no desarrolló la nueva criatura. ¿Por qué? Porque murió inmediatamente después de haber creído, y Cristo le garantizó, estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre está en el paraíso porque nació de nuevo. Si lo hubiesen bajado de la cruz y hubiese regresado a la vida común y no desarrolla la nueva criatura, seguramente que no estará en el cielo. Yo fui capellán de una prisión militar y mi trabajo en particular era atender a los que ejecutaban en esa prisión. Yo no tenía mucho tiempo con algunos de ellos para darles clases de Biblia y darles estudios bíblicos intensos. El tiempo era nada más hablarles de que Dios lo amaba. En el caso de uno de estos hombres, yo voy a la celda para acompañarlo de allí al lugar donde lo ejecutarían, y al abrir la celda le pregunto, ¿estás preparado para lo que viene? Y me dijo, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo era lo único que yo le había podido enseñar a este hombre. Caminamos hacia el lugar de la ejecución y frente a los 8 soldados que habrían de fusilarlo, tuvimos un breve momento de oración. Cuando yo dije amén, el hombre me dio un abrazo que nunca he olvidado, con una tranquilidad absoluta, y levantando su mano dirigida hacia el cielo, miró hacia arriba y me dijo, allá nos veremos. Y allá yo espero verme con ese hombre. ¿Por qué? No desarrolló la nueva criatura, pero sí nació de nuevo. Ahora, el que nace de nuevo va al cielo, si muere inmediatamente, o si queda viviendo e integra los valores de la fe cristiana, porque la nueva criatura es indispensable para entrar al cielo. Los que no desarrollan la nueva criatura no irán al cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Lo que identifica a una persona cristiana no es su liturgia, no es la manera en que levanta los brazos y que dice aleluya y que está en éxtasis. Lo que prueba la nueva criatura es la conducta. Observen con qué claridad habla la Biblia. Mateo capítulo 13, versículos 3 al 9 dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30, por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Juan 14, 21 y 23, 24 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos en él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Otro pasaje que habla con esa claridad es Mateo 7, 19 al 23. Todo árbol que no lleva fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El que no hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no irá al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. La epístola de Santiago es muy clara. Observen lo que dice: hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si algún hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mis obras, mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Cuando usted lee, por ejemplo, la epístola de Santiago y la epístola a los Efesios, usted encuentra aparentes contradicciones. Cuando se formó el Nuevo Testamento, cuando se preparaba el canon del Nuevo Testamento, esas dos epístolas tuvieron un gran conflicto. Por poco ninguna de las dos entra, o por poco si entraba Santiago no entraba Efesios, y si entraba Efesios no entraba Santiago. Porque en Efesios se habla de que la fe es la que nos salva. Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se justifique o se gloríe. Pero entonces Santiago habla de obras. Lo que la gente no entiende, o lo que no entendían hasta el momento en que llegaron a conclusiones claras, fue que Efesios habla de lo que nos salva. La gracia de Dios es la que nos salva. Y Santiago dice cómo se articula esa salvación. Somos salvos por fe y expresamos que hemos sido salvos por nuestra manera de vivir. Es decir, la Biblia habla del nuevo nacimiento y de nueva criatura. Observen cómo se refiere al nuevo nacimiento. Juan, el Evangelio según San Juan: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Pero la nueva criatura, miren cómo se expresa: de nuevo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y en Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Ahora, ¿cómo es que se desarrolla la nueva criatura? Entre los seres humanos no hay diferencias orgánicas. El corazón de una persona asiática es lo mismo que el corazón de una persona latinoamericana. No hay cardiólogo que pueda distinguir un corazón del otro corazón. Lo que hace la diferencia entre una persona china y una persona cubana es la diferencia en cultura. El sistema de socialización es el que toma a la persona que nace en Puerto Rico o que nace en Argentina. El sistema de socialización va inyectando
los valores de esa cultura. Y la persona desarrolla los gustos, las predilecciones, lo bueno y lo malo. ¿Qué sucede? Que no todas las culturas son iguales y cada cultura da un sistema de valores. Ahora, ¿qué es lo que produce la nueva criatura? Bueno, en teología se habla del sistema de resocialización. Cuando una persona acepta a Cristo, el magisterio de la Iglesia tiene que tomar a esa persona y formarla en la manera cristiana. Fíjense ustedes, y aquí viene lo interesante. Yo estoy una vez en una reunión de familias en Guatemala y el primer culto lo teníamos a las 8 de la mañana. Y yo les pregunto a las señoras que estaban allí, hermanas, ustedes cuando se levantan por la mañana, ustedes le piden al Señor, Señor, yo soy guatemalteca, ayúdame a vivir como una guatemalteca. Se echaron a reír. Ayúdame para que yo no diga lo que no dicen las guatemaltecas y no coma lo que no comen las guatemaltecas. Se echaron a reír. Yo les dije, ¿y por qué entonces ustedes se arrodillan y le piden a Dios que los ayude a ser cristianos? Ustedes pueden vivir tranquilamente siendo guatemaltecas porque ustedes han integrado los valores guatemaltecos a una profundidad que para ustedes actuar como guatemaltecos es tan fácil como respirar. Ahora, eso que ocurre, miren cómo ocurre ahora para el cristiano. Cuando la persona se entrega al Señor, el sistema de resocialización toma a la persona y analiza la cultura de esa persona en el contexto de los valores cristianos. En lo que cubano y cristiano coinciden, sigue siendo cubano y cristiano. En lo que chocan se produce la crisis. ¿Dejo de ser cubano para seguir siendo cristiano o dejo de ser cristiano para seguir siendo cubano? Y ahí es donde se produce la nueva criatura. Ahora, en la próxima ocasión vamos a tratar cómo es que se produce la nueva criatura usando el sistema de resocialización. Espero que nos volvamos a encontrar, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.